Como siempre es un privilegio, un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Malaquías, en capítulo 1, y que una vez que lo tengan se pongan en pie. Y vamos a leer Malaquías capítulo 1, del versículo 9 al 14. Vamos a hacerlo de manera antifonal, como acostumbramos. Malaquías 1, del 9 al 14. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que tiene tu mano, no es Oremos. Padre, queremos darle las gracias en este momento. Gracias, Padre, porque hasta este instante usted nos ha cuidado. Podemos decir confiadamente que hasta aquí usted nos ha ayudado. Usted ha provisto para nuestras necesidades. Usted nos ha guardado del mal. Gracias, Padre, porque usted nos ha dado la oportunidad de escuchar y creer el Evangelio. Porque su Espíritu Santo trabajó en nuestros corazones para que pudiésemos creer la buena nueva. Agradecemos porque usted ha puesto una iglesia local en este lugar y nos ha dado los medios, los recursos y la libertad para congregarnos en ella. Agradecemos porque en esa iglesia usted ha puesto dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos pedir en este momento que cada uno de los presentes vea satisfecha su necesidad espiritual a través de la exposición de su palabra. Que el Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros, alumbrando nuestro entendimiento para que recibamos el mensaje tal cual usted quiere que lo escuchemos. Y le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, les recuerdo algunos detalles que ya Ricardo mencionó en la escuela dominical. Primero es Malaquías, el profeta de Dios. Su nombre significa mensajero, es decir, es un mensajero de Dios. Él nada más transmite un mensaje. Y esto es importante porque cuando alguien nada más transmite un mensaje, lo importante es el mensaje, no quien lo está dando. Cuando, por ejemplo, llega una persona a darte un recado de alguien importante, usted no se preocupa por quién le está dando ese recado, usted se preocupa por el recado, por el mensaje que le están dando y por quién lo dio, por quién es el emisor original de ese mensaje. De igual manera aquí, sin menospreciar al profeta, pero tenemos que poner especial atención que es Dios quien está hablando. Y es un mensaje en aquel tiempo para Israel, pero que hoy día es aplicable a nosotros. Puede ser una llamada de atención para nosotros. Ahora, cuando se escribió este libro ya había pasado cerca de un siglo, cerca de 100 años desde que los judíos habían regresado de su cautiverio en Babilonia. Y cuando estaban en Babilonia, nosotros sabemos que ellos se afligían y lloraban y anhelaban el templo, anhelaban Jerusalén, pero ellos regresaron. Hubo un avivamiento en tiempos de Esdras y Nehemías, pero fue un avivamiento breve.
rapidito olvidaron que ellos anhelaban todo esto y otra vez estaban fallando. Tal vez ya no con la idolatría, pero estaban haciendo las cosas mal. Estaban cayendo nuevamente. Es decir, ya se había terminado la reconstrucción del templo, ya se había establecido nuevamente el culto, pero ese culto se había vuelto algo mecánico, algo repetitivo. Es decir, habían creado una religión, no tenían una relación con Dios. No era adoración, era religión únicamente. El avivamiento se había convertido meramente en un formalismo religioso, en un ir al culto los domingos nada más. Eso era lo que quedaba del avivamiento que Dios había provocado en días de Nehemías. Ahora es importante que veamos una cosa. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y desde el momento en que Dios habla a través de Malaquías hasta el momento en que viene Juan el Bautista pasan 400 años aproximadamente. Ahora Dios está hablando por última vez a su pueblo antes de callar durante 400 años. Un silencio de 400 años que pone de manifiesto el gran enojo que tiene Dios hacia su pueblo. Pensemos un momento, cuando usted está discutiendo con una persona, cuando usted está enojado con esa persona, usted discute y usted ya no va a discutir más, usted va a hacer silencio, usted piensa bien lo último que dice. Usted quiere que esas últimas palabras antes de callar tengan un significado. Pero usted piensa bien lo que dice, usted quiere impactar a aquella persona con sus últimas palabras. Pues así es Dios, Dios está a punto de callar durante 400 años. Es importante que nosotros pongamos atención a qué fue lo que Dios dijo antes de guardar silencio por tanto tiempo. El mensaje de Malaquías está lleno de preguntas. Vemos que cuando él empieza a hablar, él dice que el pueblo pregunta: ¿en qué nos ha amado Dios? ¿O en qué te hemos deshonrado? Él introduce todas estas preguntas porque quiere que el pueblo piense. Cuando usted le hace una pregunta, normalmente usted piensa, usted razona antes de contestar. Bueno, pues Malaquías quiere que el pueblo piense, que el pueblo se examine, que el pueblo analice lo que está haciendo. Y quiere que los oyentes razonen. Ahora, antes de entrar al mensaje de Malaquías, quiero que veamos un detalle interesante. Y aquí voy a pedir la ayuda de todos ustedes, empezando por el profeta Isaías, llegando hasta el profeta Malaquías. Por todos los profetas vamos a buscar capítulo 1, versículo 1 de cada uno de sus profetas. Necesito a alguien que me ayude con Isaías 1.1, con Jeremías 1.1, Ezequiel 1.1, Daniel, Oseas, Amós, cada uno de los profetas hasta llegar a Malaquías. Ok, ¿quién tiene Isaías? Esteban. Isaías 1.1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, en el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ok, perfecto. Vean cómo introduce el mensaje. Isaías dice: visión de Isaías, hijo de Amós. Perfecto. Vamos a Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes, estuvieron en Anatot, en tierra de Israel. Ok, las palabras de Jeremías, la forma de introducir el mensaje. Ezequiel. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ok, entonces Ezequiel relata en el primer versículo cómo él recibió las visiones. Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Ok, Daniel empieza más como un libro histórico. Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berit, en días de Usí, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
Perfecto. Joel. La palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Ok, palabra de Jehová que vino a Joel. Amós. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes de su terremoto. Ok, entonces nos habla que son palabras de Amós y que profetizó acerca de Israel. Abdías. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo. Ok, visión de Abdías. Jonás. Amén. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo. Ok, entonces vemos que hay algo común en todos los profetas, que Dios les habla o que ellos reciben visiones y dicen acerca de Israel, por ejemplo. Miqueas. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, orgulloso de Samaria y Jerusalén. Ok. Nahum. Amén. Profecía acerca de Nínive, el libro de la visión que tuvo Nahum de él. Ok, profecía sobre Nínive. Habacuc. La profecía que dio el profeta Habacuc. Ok, Sofonías. Amén. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ok, Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Zacarías. En el año octavo del mes segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Perfecto, entonces vemos algo común en todos los profetas. Ellos dicen, bueno, en tal tiempo, en tal mes, tal año, Dios habló al profeta, o en tal año, en tal mes vinieron visiones. Es algo común en el inicio de todos los libros proféticos. Pero vean cómo empieza Malaquías. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Ahora pónganse a pensar lo grave de lo que estaba pasando. Dice, profecía, la palabra de Jehová contra Israel. Dijimos, Dios está enojado. Está hablando por última vez antes de guardar silencio. Y las palabras que él habló por medio de Malaquías dice que es contra Israel. Pero va a empezar con una serie de acusaciones muy graves. Todo esto es contra Israel. Vamos a ir viendo algunos detalles. Empecemos por el versículo 10. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Vean qué grave la acusación. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo se bautizó en Jordán, los cielos fueron abiertos y se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, de Jesucristo el Padre dijo, en él tengo complacencia. Acerca de hombres como Daniel, se decía que era un varón muy amado. Pero vean lo que dice acerca de Israel, yo no tengo complacencia en vosotros. Palabras muy fuertes. Les está diciendo, yo no quiero los sacrificios que ustedes hacen. Dice, no me complace la religión que están practicando, no me complace sus rituales, no me complace lo que hacen. Habían reconstruido el templo y dicen los historiadores y varios comentaristas que si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo hubiésemos pensado que todo estaba bien, porque el templo se veía lleno y se veía gente ofreciendo sacrificios,
se veía gente practicando la religión de aquel tiempo. Cualquiera diría que todo estaba bien espiritualmente, pero Dios les dice: yo no tengo complacencia en vosotros, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Vean qué grave la acusación que hace Dios. Ahora, si Dios les está diciendo: de vuestra mano no aceptaré ofrenda, ¿qué quiere decir? ¿Que no estaban ofrendando? No, estaban ofrendando. Solo que Dios dice: esas ofrendas no las voy a aceptar. Entonces, cualquier persona que hubiese llegado y hubiese visto a todos ofrendando, a todos haciendo sacrificios, hubiese dicho: esto está bien. Pero Dios dice: no me complazco y no voy a aceptar sus ofrendas. Vamos un poco hacia atrás, empecemos en el versículo 8, para que nos hagamos una idea de lo que estaba pasando. Dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La pregunta que aparece en el versículo 9: ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Es decir, están actuando mal. Les dice: están haciendo algo que no agrada a Dios. Y vimos en el versículo 8, se nos dice que ofrecían animales defectuosos. Es decir, cualquiera que ve o cualquiera que hubiese visto los sacrificios hubiese dicho: están haciendo las cosas bien. Pero si hubiesen examinado un poco más a fondo, hubiesen notado que estaban ofreciendo animales defectuosos, algo que Dios había prohibido. Estaban ofreciendo a Dios lo que les sobraba. No había en realidad un sacrificio, no había un esfuerzo. David en cierta ocasión dijo: no haré sacrificio que no me cueste. Pero Israel estaba ofreciendo lo que les sobraba. Tenían apariencia de piedad, se veían como muy generosos, pero era lo que les sobraba, lo que estaban dando a Dios. El problema era un formalismo religioso y no una verdadera adoración. El problema es que ellos cumplían, por lo menos en apariencia, pero no adoraban a Dios. Habían perdido el temor de Dios. Ya se habían olvidado probablemente de la amarga experiencia del cautiverio en Babilonia. Ya no anhelaban el templo, ya no anhelaban el culto, ya no anhelaban adorar a Dios. Ahora era un simple formalismo religioso. Dios dice que no aceptaría sus ofrendas. Bueno, porque Él conoce lo que hay en el corazón de cada quien. Y Él sabe que no le estaban ofrendando de corazón. Estaban cumpliendo probablemente por quedar bien con aquellas personas que los veían. Ellos no entendían que el dar es un privilegio. Seamos honestos. ¿Quién de nosotros cree que Dios necesita de nuestras ofrendas? Dios no necesita de lo que nosotros le damos. Si de hecho todo lo que tenemos Él nos lo ha dado. El mismo David decía: de lo recibido de tu mano te damos. Lo que nosotros damos es una pequeña parte de todo lo que Dios nos da. Dios no necesita que nosotros le demos, es un privilegio para nosotros poder colaborar con la expansión del Evangelio a través de dar. Ahora, Dios no necesita que le demos. Vamos a leer nuevamente el versículo 10 y 11. Dios no necesita que le demos, porque llegará el momento en que a Él le honren en toda la tierra. Versículos 10 y 11. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, Dios no va a mendigar la adoración de nadie. Si usted quiere adorar a Dios, hágalo.
Si no quiere hacer, créanme que Dios no le va a lograr. La Biblia dice que va a llegar el momento en que delante de Cristo se doble toda rodilla. Acá en el versículo 11, el profeta está anunciando lo que viene. El reino milenial de toda la tierra va a ofrecer incienso, donde toda la tierra va a hacer ofrenda a Dios. Su nombre va a ser glorificado en todas las naciones. Dios no necesita que nosotros le ofrendemos, no necesita nuestra adoración, pero nos da la oportunidad de tener este privilegio. Versículos 12 y 13. Versículo 12: y vosotros lo habéis profanado. Y aquí quiero que vayamos al versículo 11 nuevamente, porque ¿qué es lo que han profanado ellos? Dice, final del versículo 11: porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado. Ellos estaban profanando el nombre de Dios. Estaban profanando el nombre de Dios. ¿Con qué lo profanaban? Dice, y lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Que ellos ofrecían lo que les sobraba. Ellos ofrecían, hacían ofrendas defectuosas, pero quien notaba esto eran probablemente los sacerdotes y obviamente Dios. Pero delante de todo el pueblo, estas personas tenían apariencia de piedad. Pongamos un ejemplo, trayéndolo a nuestro tiempo. Supongamos que nosotros tuviésemos que hacer ofrendas y sacrificios en un templo, como lo hacía en Israel. Imagínense que hubiese un ganadero que tiene un toro muy caro, qué sé yo, que lo usan para corridas de toros o algo así, y es un animal perfecto. Y de repente aparece este hombre sacrificando ese animal en el templo. Entonces todo el mundo diría, qué generoso este hombre, da lo mejor que tiene, pero nadie se da cuenta de que ese toro unos días atrás se había lesionado, le había pasado algo. Entonces, como ese toro ya no servía, fue y lo ofreció al templo. Nadie sabía que ese toro ya tenía un defecto, él queda bien con la gente y se deshace de algo que ya no le sirve. Eso es lo que estaba haciendo la gente de Israel en ese tiempo. Tenían apariencia de piedad, pero estaban ofreciendo a Dios lo que no servía. Y Dios dice, no voy a aceptar esas ofrendas. Malaquías 1:12, lo leo en una versión en lenguaje sencillo. Dice, pero ustedes los sacerdotes hacen todo lo contrario. Me faltan al respeto y desprecian mi altar y las ofrendas que allí se presentan. Ellos profanaban el nombre de Dios. Profanar significa contaminar. Leo para ustedes Levítico 22:32. Levítico 22:32 dice, y no profanéis mi santo nombre. Ahora, ¿cómo es el nombre de Dios? Es santo. Es el atributo preponderante de Dios. Dios es santo. Y dice que cuando Israel estaba haciendo esto, estaba contaminando el nombre de Dios, que es santo. Pero no señalemos solo a Israel. Pongámonos a pensar nosotros si nosotros no hemos hecho lo mismo. Si no hemos dado a Dios de lo que nos sobra. Si no hemos hecho ofrenda que es despreciable delante de Dios. Si le damos lo que nos sobra únicamente. Dice, pero ustedes los sacerdotes, y permítanme recordarles que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Ustedes los sacerdotes hacen todo lo contrario. Me faltan al respeto y desprecian mi altar y las ofrendas que allí se presentan.
presentaban ofrendas defectuosas, lo que les sobraba. Recuerden, en tiempos de Jesucristo estaba en el templo y veía como muchas personas venían y echaban grandes cantidades de dinero a las ofrendas. Y de repente llegó una viuda que echó solamente 2 monedas. ¿Y qué dijo Jesucristo? Esta mujer ha dado más que todos, porque todos daban de lo que les sobraba. Pero el único que notó eso fue Jesucristo. Seguramente aquellos hombres que echaban grandes cantidades de dinero eran alabados por todo el mundo. Eso es lo que pasa muchas veces, que tenemos un formalismo religioso y la gente dice: fulanito sí es espiritual, fulanito hace esto, fulanito hace lo otro, pero tal vez fulanito está dándole a Dios lo que le sobra, no lo que tiene. Levítico 22, quiero que vayamos un momento a Levítico 22. Levítico 22, versículos 20 al 23. Levítico capítulo 22, versículos 20 al 23. Dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea acepto, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Y Deuteronomio 15, 21. Dice: y si hubiese en él defecto, si fuese ciego o cojo, o hubiese en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Entonces, ¿cómo tenían que ser los animales que se sacrificaban para Dios? Perfectos, sin defecto alguno. Pero ellos estaban sacrificando animales defectuosos y a la vez aparentaban piedad. Versículo 14. Dijimos al principio, este mensaje es duro porque Dios está enojado y es la última vez que va a hablar antes de guardar silencio por 400 años. Y él inicia diciendo: es un mensaje contra Israel. Es una reprensión fuerte. Y vean la palabra con que inicia el versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Esta gente se había olvidado del temor de Dios. Dios dice que su nombre es temible entre las naciones, pero su pueblo no le teme. Está ofreciendo lo que no sirve, dice: sacrifica a Jehová lo dañado. Ahora, tal vez muchos cometerán el error de decir: bueno, pero eso es una reprensión para Israel. Y ya Dios ha tratado con Israel, con la iglesia va a tratar diferente. Quiero que vayamos un momento a Hechos 5 para que vean cómo Dios no pasó por alto tampoco esta actitud en la iglesia. Vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 36.
está hablando de los primeros días de la iglesia, y dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Okay, entonces este hombre Bernabé dice que tenía una heredad, tenía una propiedad, y él la vendió, y el dinero que recibió por aquella venta lo puso a los pies de los apóstoles, es decir, lo dio a la iglesia. Perfecto. Ahora, pero habían por ahí un par de personas que dijeron: bueno, nosotros vamos a recibir los mismos elogios que seguramente recibió Bernabé, quisieron hacer algo parecido, pero ellos tenían un corazón codicioso. Y ahora, no digo que ellos no fueran creyentes, porque aquí se les pone como miembros de la iglesia. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Ahora, ¿era que en aquel entonces la iglesia exigía que se donaran las heredades? No, eso era algo voluntario que hicieron algunas personas. Entonces, Ananías y Zafira vendieron una heredad. ¿Estaban obligados a dar el dinero? No, pudieron habérselo dejado y no habría problema. Vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, probablemente pudo haber dicho: bueno, vendí una heredad, esto es parte del precio y lo voy a donar. Pero seguramente él llegó y dijo: esto es lo que me dieron por la heredad. Él dijo: esto es el 100% de lo que recibí por la venta. Vean lo que le dijo Pedro. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Es decir, si no la vendía, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dice: mire, si usted hubiese querido dejar la propiedad, podía hacerlo. Si quería venderle y dejarse el dinero, podía hacerlo. Pero está mal que usted haya querido engañar a la iglesia. No le ha mentido a los hombres, le ha mentido a Dios. Al oír esto, Ananías cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que vieron. Esto que hizo Ananías es lo que estaba haciendo Israel en aquel tiempo. Ofrecía algo bueno y daba algo malo. Volvemos a Malaquías, capítulo 1, versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, el que ofrecía un macho de su rebaño, un macho perfecto, dice, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Ahora, no nos vayamos muy lejos. ¿Habremos hecho nosotros lo mismo en alguna ocasión? Habremos dicho: bueno, si Dios me provee esto, voy a ofrendar. O si Dios me provee esto, le voy a dedicar más tiempo. Y cuando Dios provee, ¿qué pasa? ¿Cumplimos lo que hemos prometido o no? Cuando damos a Dios, ¿estamos dando una parte de lo que Él nos ha dado, o estamos dando simplemente lo que nos sobra? ¿Estamos buscando colaborar con la expansión del Evangelio, o estamos simplemente dando para guardar las apariencias y buscar el reconocimiento de la gente? Recuerden que Dios habla en serio, y ya lo ha demostrado muchas veces. Cuando Él dio este mensaje a través de Malaquías, Él dijo: es un mensaje contra Israel, es un mensaje fuerte, y termina este capítulo diciendo: maldito el que engaña. Entonces, esta reprensión también puede ser para nosotros. En aquel tiempo ellos conservaban su religión, conservaban el culto, hacían sacrificios, tenían apariencia de piedad, pero era solo eso, apariencia. Su actitud trajo la maldición de Dios. Examinémonos a nosotros mismos y veamos que lo que nosotros tengamos no sea solo apariencia de piedad, sino que realmente estemos adorando a Dios como Él lo merece. Vamos a ver. Padre, en este momento le damos gracias por su palabra.
Damos gracias por Jesucristo, porque Él haya muerto en la cruz y pagado el precio por nuestros pecados. Señor, queremos pedirle en este momento que usted abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, usted nos dé la capacidad de autojuzgarnos y hallar, Señor, si estamos cometiendo alguno de nuestros errores. Pero no solo detectarlos, Señor, sino corregirlos. Queremos pedir, Señor, que usted escuche nuestra oración, Señor, y tenga a nosotros misericordia. Y le damos gracias